Cronología de la saga Crono. Bienvenidos a esta nueva entrega sobre la cronología de la saga Crono. Hoy exploraremos la línea de tiempo de los eventos que dan vida a ambos videojuegos. A darle átomos. Era pre-Lavos, antes de 65 millones AC. Orígenes cósmicos. Formación del parásito dimensional Lavos en el espacio profundo. Desarrollo de la capacidad de Lavos para absorber evolución y ADN. Viaje de Lavos a través del cosmos buscando planetas adecuados. Eliminación de civilizaciones previas en otros mundos. Desarrollo de la capacidad de sembrar planetas. Tierra primitiva. Evolución inicial de los Reptite. Desarrollo de la primera civilización Reptite. Avances tecnológicos orgánicos Reptite. Primeras tribus humanas primitivas. Formación natural de los Dreamstone en la corteza terrestre. Sociedad Reptite pre-Lavos. Construcción de las primeras ciudades Reptite. Desarrollo de tecnología cristalina avanzada. Establecimiento de sistema social Reptite. Creación de los primeros registros históricos. Observaciones astronómicas avanzadas. Era prehistórica post-impacto, 65 millones a 12.000 AC. Periodo de adaptación. Surgimiento de especies mutadas. Evolución acelerada de los humanos. Adaptación de los reptiles supervivientes. Formación de nuevos ecosistemas. Desarrollo de las primeras tribus humanas organizadas. Desarrollo tribal. Formación de la tribu Ayouke. Establecimiento de la Aruba. Primeros conflictos humano-reptite. Desarrollo del lenguaje primitivo. Creación de las primeras herramientas. Guerra reptite humana. Construcción de Tirano Ler. Unificación de tribus bajo Ale. Desarrollo de tácticas de guerra primitivas. Batallas por territorios y recursos. Eventos que llevan a la extinción reptite. Era del impacto, 65 millones AC. Momento del impacto. Selección de la Tierra por Lavos. Impacto inicial en el área de Tirano Ler. Liberación masiva de esporas de Lavos. Alteración inmediata del campo magnético terrestre. Inicio del invierno por impacto. Efectos inmediatos. Extinción masiva de especies. Supervivencia de grupos selectos de reptites. Mutaciones iniciales en flora y fauna. Primeros cambios evolutivos acelerados. Alteración de la atmósfera terrestre. Era del hielo, 12.000 a 11.000 AC. Inicio de la edad de hielo. Cambio climático global. Migración masiva de poblaciones. Primeros indicios de poder mágico en humanos. Separación inicial entre Earthbound y futuros Enlightened. Descubrimiento de las propiedades del Dreamstone. Pre-Seal. Formación de los primeros asentamientos mágicos. Desarrollo inicial de la tecnología mágica. Experimentos con levitación. Primeros estudios sobre la energía de Lavos. Establecimiento de las primeras escuelas de magia. Era de Sil, 11.000 a 12.000 AC. Fundación del reino. Creación de las islas flotantes. Construcción del palacio de Sil. Establecimiento del sistema de gobierno mágico. Formación del Consejo de Gurús. Desarrollo de la tecnología mágica avanzada. Apogeo de Sil. Creación del Mamen Machine. Desarrollo de portales temporales. Experimentos con la energía de Lavos. Expansión del reino flotante. Auge de las artes mágicas. Muerte del rey de Sil. Periodo de los gurús. Investigaciones de Gaspar sobre el tiempo. Estudios de Melchior sobre la vida. Descubrimientos de Beltasar sobre la razón. Creación de artefactos mágicos poderosos. Advertencias ignoradas sobre Lavos. Caída de Sil. Corrupción de la reina por Lavos. Construcción del Ocean Palace. Desaparición de Eschala. Dispersión de los gurús.
Hundimiento del reino. Era oscura, 12.000 a.C., 600 después de Cristo. Periodo post-Seal. Supervivencia de los Earthbound. Preservación del conocimiento antiguo. Desarrollo de nuevas sociedades. Evolución de la magia residual. Formación de nuevas culturas. Surgimiento de los Mystics. Evolución de criaturas mágicas. Desarrollo de sociedades Mystic. Primeros conflictos con humanos. Establecimiento de territorios Mystic. Creación de tradiciones Mystic. Era medieval, 600 después de Cristo. Formación del reino de Guardia. Establecimiento de la dinastía Guardia. Construcción del castillo Guardia. Creación de los caballeros de la mesa cuadrada. Desarrollo del sistema feudal. Expansión territorial inicial. Guerra Mystic. Llegada de Janes Mages. Ascenso de Mages al poder. Batallas principales de la guerra. Transformación de Glen Frog. Construcción del puente Zenan. Periodo de paz. Reconstrucción post-guerra Mystic. Integración parcial de Mystics. Desarrollo cultural. Avances científicos. Expansión urbana. Era del reino, 600 a 1000 DC. Desarrollo del reino. Expansión de Guardia. Establecimiento de nuevas ciudades. Desarrollo del comercio. Creación de sistemas educativos. Avances tecnológicos graduales. Era moderna, 1000 después de Cristo. Periodo preapocalíptico. Desarrollo tecnológico acelerado. Inventos de Lupka. Experimentación con energía. Señales ignoradas del despertar de Lavos. Preparativos para la Feria del Milenio. Acontecimientos de Chrono Trigger. Viajes temporales del grupo de Crono. Muerte y resurrección de Crono. Batallas contra Lavos. Alteraciones temporales. Resolución de paradojas. Post-Chrono Trigger, 1000 a 1020 DC. Fundación de Porre como potencia militar. El reino de Guardia comienza a declinar. Kid es adoptada por Lupka. Establecimiento del orfanato de Lupka. Desaparición de Lupka. Era post-Lavos alternativa, 1999 a 2300 DC. Devastación. Destrucción global por Lavos. Formación de los primeros domos. Surgimiento de Mother Brain. Desarrollo de robots avanzados. Luchas por supervivencia. Sociedad post-apocalíptica. Establecimiento de sistemas de gobierno en domos. Desarrollo de tecnología de supervivencia. Creación de sistemas de soporte vital. Conflictos por recursos. Experimentos genéticos. Era del proyecto, 2300 a 2400 DC. Desarrollo de FATE. Creación del sistema FATE. Implementación de controles temporales. Desarrollo de tecnología dimensional. Experimentos con la Frozen Flame. Construcción de Chronopolis. Eventos de Chronopolis. Investigaciones temporales. Experimentos dimensionales. Desarrollo de tecnología avanzada. Creación de líneas temporales alternativas. Preparación para el proyecto. Era de la divergencia, 1010 a 1020 DC. Homeworld. Supervivencia de Serge. Desarrollo normal de eventos. Mantenimiento del poder de guardia. Actividades limitadas de Lynx. Vida normal en el nido. Another World. Muerte de Serge. Ascenso de Porre. Actividades de los Radical Dreamers. Control de Lynx sobre la Frozen Flame. Alteraciones en el nido. Eventos de Chrono Cross. Inicio de la crisis. Cruce dimensional de Serge. Formación del grupo de aventureros. Descubrimiento de conspiraciones.
Revelaciones sobre Fate. Conflictos con Lynx. Resolución. Enfrentamiento con el Time Devourer. Liberación de Eschala. Fusión de dimensiones. Restauración del flujo temporal. Corrección de paradojas. Era post-Chrono Cross. Consecuencias inmediatas. Estabilización de líneas temporales. Reintegración dimensional. Ajustes en la realidad. Destinos alterados de personajes. Nuevos equilibrios de poder. Líneas temporales alternativas. Variaciones conocidas. Línea temporal donde Lavos nunca llegó. Mundo donde los reptites ganaron. Realidad donde Sil sobrevivió. Dimensión donde Guardia cayó temprano. Universo donde la magia nunca existió. Paradojas y convergencias. Puntos de intersección temporal. Eventos invariables. Paradojas estables. Bucles temporales. Correcciones automáticas. La entity y el tiempo. Naturaleza del tiempo. Estructura del flujo temporal. Mecanismos de viaje en el tiempo. Reglas de alteración temporal. Papel de la entity. Balance dimensional. Leyes temporales. Restricciones naturales. Puntos de divergencia permitidos. Límites de alteración. Mecanismos de corrección. Constantes universales. Y así culmina nuestro viaje a través de la rica y compleja cronología de Chrono Trigger y Chrono Cross. Estas historias nos muestran que el tiempo es un tejido intrincado de decisiones y consecuencias, donde cada acción puede alterar el curso de la historia. La belleza de estos juegos radica no solo en su jugabilidad, sino en su capacidad para hacernos reflexionar sobre el destino y la identidad. Aún hay muchos datos por explorar para seguir enriqueciendo esta extensa cronología, quizás sea material para otro video. Quiero agradecer sinceramente a todos los fanáticos de la saga por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima y muchas gracias de nuevo.